Great. Thank you. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar esta conversación respirando, insuflando vida a la noche y aportando también un toque musical. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Have to be rich. Thank you. Thank Very much, you. everyone. Thank you so much. Muchísimas gracias. Para quienes estuvieron ayer en el Google y os quedasteis hasta el final, hasta que nos echaron, seguro que esto os ha dejado un recuerdo muy bueno de cómo Karim insufló vida a la noche. La vida... Bueno, la noche ya está muy viva. Ya lo vimos ayer, ya lo vimos anoche, lo vemos... Bueno, espero que como mínimo la veáis una vez a la semana. Yo creo que hay que canalizar la vida, alimentar esa vida nocturna y asegurarnos de que le prestamos también suficiente atención para que se convierta también en parte de la experiencia en las ciudades. Pero ¿eso cómo se consigue? Tenemos que analizar el urbanismo y las lecciones que podemos extraer del mismo para insuflar vida durante la noche. ¿Cómo lo hacemos, Rana? Bueno, por cierto, es la primera vez que comparto panel con el Vibe Lab. Esto me resulta muy, muy emocionante. Normalmente estoy en paneles muy, muy aburridos, pero aquí no. Normalmente estoy acostumbrada a hablar de economía, prosperidad económica, pero el Vibe Lab nos va a contar la parte más divertida del trabajo que se hace en las ciudades. Ayer, cuando estaba escuchando las presentaciones que se hicieron, me di cuenta de que se hablaba del hardware y el software en las ciudades. Algunos hablabais de vivienda, desarrollo económico y cómo hay que crear puestos de trabajo y tener ciudades seguras, etcétera, etcétera. Pero también había otras narrativas subyacentes, otros términos que fui anotando. Por ejemplo, valor económico versus social, orgullo, propósito, imaginación cívica, social. El ejemplo de Bogotá, que aportó a las mujeres una mayor calidad de vida, o el caso de Ramallah, cómo asistieron a los mayores, o en Melbourne, donde se habló de que la ciudad estaba perdiendo su alma a los 80. Puedes tener todas las viviendas y los puestos de trabajo, pero si tu ciudad no tiene alma, pues no va a funcionar. Y lo que vimos anoche, y bueno, fue una decisión a última hora invitar a Karim, así lo ha sido también ahora. Bueno, quizás no, me dicen. Pero lo que vimos anoche fue eso. Humanidad. Y eso es lo que nos hace a nosotros, como seres humanos, prosperar, crecer. No me voy a poner filosófica. Pero volviendo a Aristóteles y a la idea del animal político y cómo prosperamos como comunidad y como sociedad, yo creo que las ciudades tienen que vivir en ciclos de 24 horas, o si no 24, 20 horas. Y yo creo que de esta forma podríamos experimentar
estos eventos tan divertidos juntos. Y la noche no tiene por qué implicar bailes, bailar o beber. Puede ser perfectamente ir a una tea house en Beirut o en el Cairo. Mi madre sale todas las noches será para ir de compras a las 7 u 8 de la tarde porque hace demasiado calor. No necesariamente la noche tiene que implicar los bares, los restaurantes o el gasto. No sé si queréis añadir algo. Gracias por esas palabras introductorias. Yo creo que si me preguntas cómo lo hacemos, yo creo que siempre es importante a la hora de desarrollar una visión nocturna para las ciudades, pensemos en el aspecto social, cultural, económico y también en el espacial y sostenible. Esos son temas que nosotros siempre manejamos cuando ayudamos a las ciudades a desarrollar una estrategia nocturna. Y estoy de acuerdo con Rana, se ha demonizado la noche durante mucho tiempo y esto se remonta a tiempos de antiguos, a la antigüedad. Y también es el momento, la noche, en el que, se baja el ritmo, se aminora el ritmo y llega el momento de la reflexión y también de la creatividad, en gran medida. Y cuando tenemos estas conversaciones con las ciudades, a mí siempre me gusta decirles que tienen que pensar entre los cineastas, fotógrafos, DJs. Yo fui director y organizador de eventos nocturnos. Pues hay muchas personas que desarrollan su talento por la noche y que acaban viviendo en la industria creativa y cultural. Y muchas veces las personas más progresistas se reúnen de noche para disfrutar de la música y esto genera constructos sociales y genera un cambio social. Y estas son cuestiones que creemos que tenemos que apoyar y alimentar. Sí, muchísimas gracias. Pero volviendo a ese comentario de que la noche se ha demonizado y la vida nocturna. Y ayer precisamente hablábamos de la transición desde una vida nocturna a una cultura nocturna, dejar de hablar de vida nocturna y empezar a hablar de cultura nocturna. ¿Por qué se ha demonizado la vida nocturna? ¿Cómo cambiar el chip? Y Rana, tengo una pregunta para ti, porque sé que hay lugares en el mundo donde no se ha demonizado la noche. Merrick, desde tu punto de vista, ¿por qué se ha demonizado en nuestra parte del mundo y cómo cambiar esta percepción? La respuesta corta siempre es por el control. ¿Y la respuesta larga cuál es? Bueno, pues hay personas que piensan de forma distinta. Y nosotros siempre decimos que muchas revoluciones empiezan en un bar o en un salón de té, donde la gente habla, comparte opiniones, genera comunidad y va trasladando narrativas. Y para nosotros es muy importante que cambiemos esta mentalidad, esta percepción. Bueno, en vez de pensar en vida nocturna desde el punto de vista negativo, con matices negativos, tenemos que hablar de la vida de noche, de la vida durante la noche. ¿Qué ocurre de noche? ¿Cómo podemos dar cabida a la vida de noche para que coexista bien entre las personas que quieren dormir y las personas que durante la noche quieran trabajar o socializar? Yo siempre pienso que el primer paso es demostrar que eres un buen socio, un socio decente, quizás decente no es el calificativo, un buen socio con el que hablar, que respetas al otro, forjas buenas relaciones. Ayer hablábamos mucho de la gobernanza y a la hora de definir políticas de gobernanza nocturna tiene que haber una buena coexistencia, el enfoque ascendente y descendente, de arriba abajo y de abajo arriba. Y es muy importante que se hable el mismo idioma entre las partes. Sí, hay que tender puentes, ¿verdad? Y Rana, en primer lugar, háblanos un poquito más de esta experiencia empírica que has tenido. Dices que tu madre va al salón de té por la noche. Sabes que hay lugares del mundo donde la noche se vive no de forma demonizada, no asociando la noche a la juerga loca, sino desde otro punto de vista.
¿Cómo aplicar esas lecciones a nuestro contexto? ¿Cómo cambiar el chip? ¿Y cómo utilizar el urbanismo y las técnicas y estrategias que tiene el urbanismo para el día y aplicarlas en su lugar a la noche? Bueno, no pasa nada con ser un juerguista, todos hemos ido de farra, pero antes hablaba, o ayer hablaba con varios colegas del Congreso y recuerdo que Gassam de Ramallah me dijo que cierran todo a medianoche los fines de semana y a las 11 durante la semana en Nueva York. Hasta hace unos años no podías bailar en los bares, podías beber pero no bailar. No sé quién se inventa estas reglas, la verdad, pero hoy más de 100 ciudades tienen personas nombradas para definir las políticas de vida nocturna. Les llaman a alcaldes nocturnos, son asesores seniors que centran su trabajo precisamente en la vida nocturna. En una entrevista con la alcaldesa nocturna de Nueva York me dijo, bueno, este es un trabajo a jornada completa porque hay mucha burocracia, mucho trabajo. Y en uno de mis libros que vamos a sacar en diciembre sobre planificación cultural en las ciudades, hablamos de la vida nocturna como parte del ecosistema cultural urbano. Hay espectáculos teatrales, musicales. En la noche forma parte del ecosistema nocturno. En nuestro próximo libro tenemos un capítulo sobre la vida nocturna en Londres, escrito por la alcaldesa nocturna de Londres. Y en un foro de ciudades se ha analizado a estas ciudades que incluyen la economía nocturna en sus políticas. ¿Y qué ciudades son? Pues Nueva York, Sydney, Toronto. Y hay otras 15 ciudades que también, bueno, pues tienen ese partenariado con las industrias de la noche, pero no tienen un plan como tal. Y del foro de ciudades todavía hay 21 ciudades que no tienen una estrategia para la vida nocturna. Bueno, ese trabajo en curso es algo incipiente, es una dimensión en sí misma. La idea es que la economía nocturna forme parte de los planes. No sé si alguien quiere añadir algo. Sí, ha sido un viaje interesante. Cada vez hay más ciudades que han adoptado, como se explica, políticas de gobernanza nocturna, que tienen oficinas, que se centran en esta cuestión. Y lo interesante es que en 2020 lanzamos un proyecto de investigación publicado por Urban Studies. Es posible que algunos lo hayan leído, junto con Andreina Salas. Y lo interesante en ese estudio de investigación fue que estudiamos el auge de los alcaldes nocturnos como una nueva forma de gobernanza y vimos que las comisiones nocturnas, los alcaldes nocturnos que establecen reglas de eficacia. Ahora ya hay más de 100 ciudades con una figura de este tipo. Por ejemplo, Ámsterdam a veces forman parte del gobierno, otras no. En Ámsterdam es una ONG independiente. En Londres pertenece al ayuntamiento. En Nueva York es una agencia pública de la ciudad, pero ninguno de los alcaldes tienen la capacidad, la potestad de cambiar las cosas. Tienen que pasar antes por el ayuntamiento o por el alcalde. Y bueno, si no estás fuera del gobierno de la ciudad, pues el nivel de incidencia puede ser mayor o menor. En definitiva, hacen incidencia, pero no hacen política, y por eso creemos que la colaboración es muy importante para regular la noche. Sí, hace falta colaboración, y estos alcaldes nocturnos, estas figuras hacen una labor de incidencia. Entiendo que necesitáis reglas y datos y el know-how para traducir lo que estáis haciendo en planes tangibles
que puedan convencer a otros. ¿Cuál es la importancia desde vuestro punto de vista de los datos y la investigación? Creo que hace 2 semanas estuvisteis en Rotterdam presentando el último informe sobre esta cuestión y las herramientas. ¿Creéis que son muy importantes para cambiar la mentalidad de esas ciudades en torno a la cultura nocturna? Y esas herramientas, ¿cómo se traducen en la práctica? Gracias por plantearlo. Ha sido fantástico estar en Rotterdam y participar en ese estudio que se llama La Huella Creativa, The Creative Footprint. Lo hemos hecho en 8 ciudades con la misma metodología. Es un mapeo de infraestructuras. Ahora tenemos oficinas en todo el mundo, pero por lo general la noche o las decisiones de la noche se basan en emociones, hace mucho ruido, esto no se puede hacer, es muy ruidoso, esto hay que pararlo. En lugar de elaborar políticas progresivas y regularlo, decimos no, esto hay que evitarlo. Ya tenemos oficinas, al principio lleva tiempo porque primero se hay que organizar, uno se debe organizar y luego la idea es tener un enfoque basado en evidencias para poder definir adecuadamente estas políticas. A título de ejemplo, este estudio se ha centrado en las infraestructuras culturales por la noche y cada vez hay un concepto más frecuente al que se refieren las generaciones más jóvenes, esos terceros espacios donde pueden interactuar entre sí, socializar, que no sea en el trabajo o en casa. Estos terceros lugares, terceros espacios cada vez están cobrando más importancia. También tenemos que pensar quién tiene derecho a disfrutar de la noche, quién tiene acceso a disfrutar de la noche. La noche es solo para los más adinerados, los más pudientes, o todo el mundo tiene que tener derecho a disfrutarse y socializar de noche. Yo creo que estas son preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer. Cuanta más organización comunitaria nocturna, si te fijas en la cultura nocturna, hay mucho trabajo comunitario, voluntario, de gente motivada por sus intereses, por sus inquietudes. Y me gustaría mencionar un ejemplo de una organización con la que trabajamos que se llama Design City for Social Intervention y es de Boston. Ellos lo que han hecho es generar cursos de baile y un espacio que se llama Dance Core, que es un espacio de la gente da clases de baile. Y en Boston y en las comunidades de artes marciales de Boston sí hay un grupo de jóvenes reproduciendo música. Pues al final la policía pues va y les pide que por favor dejen de tocar música y bueno, les pide que cesen, ¿no?, las actividades. Pero ¿quién tiene derecho a la noche? Ahí necesitamos el apoyo de los gobiernos, necesitamos el apoyo de las instituciones para asegurarnos de que este tipo de intervenciones sociales en el espacio público se pueden producir sin que se tenga que castigar a la gente. Rana, has mencionado de paso un libro. Te voy a hacer una pregunta sobre la importancia de datos e investigación sin hacer spoiling de tu libro, que va a salir pronto. Creo que hay un capítulo sobre vida nocturna. ¿Nos puedes contar qué has averiguado para reflejar lo que ha dicho Miri? ¿Crees que refleja lo que acaba de contar el compañero? Me gustaría mencionar que hay una gran diferencia entre el norte y el sur mundial. No tenemos tanta regulación en el sur global, lo cual es algo bueno en este caso concreto de la vida nocturna. Estos terceros espacios que tenemos que crear en ciudades como Nueva York, donde yo vivo, son espacios configurados a nivel orgánico en ciudades de los países en desarrollo o en vecindarios más étnicos de Estados Unidos. Yo trabajo en un barrio puertorriqueño en Filadelfia y hay mucha vida nocturna. La gente saca sus taburetes, sus sillas, se pueden hablar, a tomar una cervecita, a echarse unas risas. Era parte de su cultura, en definitiva. Y esto lo veo también en otras ciudades a las que voy, que son vibrantes.
Y estos salones de té que operan desde las 9 de la mañana a las 12 de medianoche. En algunos casos es más orgánico, pero en las ciudades a las que les preocupa más la regulación, ahí hay reglas bien concretas acerca de cómo combinar los usos comerciales con residenciales. Aunque tengas overlays comerciales en Nueva York, aunque tengas un espacio comercial, hay gente que no tiene licencia, por ejemplo, para tener cocinas, porque el seguro no les deja, por ejemplo. Yo tengo un bar en mi vecindario y una cafetería y no pueden servir alimentos por cuestiones regulatorias. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de Londres? Bueno, pues que hay que hacer un seguimiento y control de los datos. Creo que el acceso a la cultura y la equidad cultural son dos conceptos muy interesantes. Nosotros hemos hecho un proyecto para Nueva York, para una entidad o organización cultural, y lo que preocupaba es que la mayoría de la gente que consumía cultura eran personas blancas, adineradas, y nosotros queríamos saber quiénes están utilizando el servicio. Y ahora estamos tratando de entender el perfil de los usuarios. Estamos tratando de ver de dónde viene la gente. Y sí, efectivamente, la mayoría son personas blancas. Bueno, es muy importante entender el acceso a la cultura que ofrece la ciudad durante la noche. Y el movimiento de la economía nocturna lo impulsan las industrias creativas y culturales. En Estados Unidos, después del COVID, hubo un paquete de 15.000 millones de dólares para los espacios de artes escénicas, los centros de artes escénicas que estaban sufriendo mucho. Nosotros hemos tenido muchos grupos de incidencia política que hicieron un llamamiento para aquí fuera y que han trabajado intensamente con las instituciones. No hay una fórmula mágica. Los retos de la economía nocturna no se pueden resolver con una única política. Hay una cartera de políticas dependiendo de la naturaleza y el entorno regulatorio de cada ciudad. Se puede copiar de otras ciudades, pero va a ser difícil hacer simplemente un copy-paste. Me gustaría destacar un par de cosas. El desarrollo y la promoción de usos mixtos es muy importante y tenemos zonas designadas para la producción cultural. Yo creo que los usos múltiples nos benefician a todos. Luego están las licencias y horas de funcionamiento. Las licencias flexibles son muy importantes para las actividades nocturnas. Te permite ampliar las horas y esas sedes pues, les permite mantenerse abiertas hasta más tarde. Luego están los permisos de pop-up. Esta es una de las lecciones aprendidas del libro. Y en términos de transporte y accesibilidad, incluso sin tener en cuenta los lugares y las instituciones, vemos que las personas están saliendo más por la noche. Tenemos que garantizar la accesibilidad al tránsito nocturno y queremos zonas peatonales o pues amables para con los peatones. Muchas veces las políticas son específicas al lugar y no pueden ser generales a la ciudad. Sí, hablabas antes del norte global y el sur global. A la hora de hablar de la seguridad nocturna, pues es evidente que para las mujeres y las jóvenes y las niñas la seguridad es un gran reto. Si no se sienten seguras no van a poder implicarse en la vida nocturna. Nosotros hemos trabajado con ONU Habitat para promover el enfoque de ciudades más seguras. Tenemos que pensar en cómo integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones de las ciudades. Nosotros apoyamos este colectivo. En el World Urban Forum del Cairo hablamos largo y tendido de ello.
Y me gustaría decir que al analizar el sur global hay que tener en cuenta estas cuestiones. La planificación nocturna del sur es distinta a la del norte. En el norte tenemos que pensar en horarios ampliados, por ejemplo. Yo he trabajado en Ámsterdam y hemos lanzado las licencias para que los establecimientos puedan abrir 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no significa que lo vayan a hacer siempre. Este fue un proceso bastante radical. Y hace un par de semanas se anunció que gracias al trabajo que hemos hecho en Montreal va a tener una zona de 24 horas, donde, bueno, los espacios culturales van a permanecer abiertos 24 horas al día. Y ese va a ser un gran motor para la economía local. Y lo interesante es lo que hemos hecho en Ámsterdam, y esto no es algo que haya visto yo mucho alrededor del mundo, es que por primera vez, cuando estábamos decidiendo quién recibe esas licencias de 24 horas, los centros culturales tenían que hacer una propuesta para poder recibir la licencia, como una licitación, y nosotros definimos una visión sobre el tipo de espacios culturales que estábamos buscando. ¿Cuál es el paisaje cultural actual del futuro? ¿Qué añadiría valor cultural a la ciudad? Nos hemos hecho esas preguntas y esto nos ha llevado a que Ámsterdam ahora tenga una escena muy robusta. Empezamos con 5 locales que recibieron la licencia. Bueno, teníamos más licencias que dar, pero solo dimos 5 licencias porque todavía no habían entendido lo que estaban buscando. Y ahora han subido a más de 20 lugares, se han recabado muchos datos. No hay presión extras en el vecindario. De hecho, esta vida nocturna impulsa el desarrollo del vecindario, y además no solo es un centro que hable de noche, durante la semana de día también se organizan muchas actividades. Yo creo que los operadores anoche han entendido lo que queremos lograr con estas licencias y creo que ha sido un programa bien inteligente. Ha sido bueno tener un proceso de licitación o de concurso público para conceder estas licencias. Sí, es como si hubiera un toolbox de políticas. Como dices, no hay una única solución. Y esto tiene todo sentido decirlo aquí en Bilbao, porque parece que, se cita siempre el caso de Bilbao, pero lo que les ha funcionado a los bilbaínos no tiene por qué funcionarles a los demás. Y preguntabas antes quién tiene derecho a disfrutar de la noche. Ese tiene que ser el punto de partida para definir políticas. Naturalmente la respuesta sería, pues todos tenemos derecho a la noche, y entiendo que a partir de ahí defines las políticas para encontrar un equilibrio adecuado, ¿verdad? Pues ¿lo podríamos decir así? ¿Te resulta pertinente esta conclusión? Sí. Muchas veces tenemos que sentarnos juntos alrededor de la mesa para debatir lo que se necesita. Sigo viendo que hay muchos retos, en mi opinión. Cómo operan las ciudades es algo que tienen que decidir ellos, tienen que promover los suelos, desarrollarlos y transformar emplazamientos industriales, edificios industriales para fines de entretenimiento nocturno. Tiene que contar con la colaboración de distintos actores. Tenemos que pensar en lo que vamos a hacer dentro de 5, 10 o 30 años. Cuando estemos construyendo estos nuevos centros, tenemos que pensar en ese centro creativo que quizás ahora tiene una forma, igual en el futuro se convierte en un museo. Estamos teniendo un gran impacto en la sociedad y tenemos que pensar también en el legado que dejamos. Estamos trabajando en un proyecto
para documentar la cultura nocturna de los clubes nocturnos. Y hay muchos clubes que han tenido un gran impacto en las vidas de las personas, pero ya, bueno, han caído en el olvido, no sabemos nada de ellos. Y muchas veces falta la capacidad institucional para construir ese patrimonio, documentarlo y preservar esas historias. Porque muchas veces se impone una narrativa, pero había un ecosistema entero de personas trabajando y nos tenemos que centrar en ello. Así que sí, pensar sobre la colaboración y también preservar lo que teníamos. Rana, veo que asientes con la cabeza. ¿Quieres reaccionar? Sí, ayer lo comentaba con Paul, precisamente. En Nueva York hay una zona industrial que se llama Kelowna, es una zona donde ahora hay muchas galerías de arte y nosotros trabajamos con muchos estudios de arte y es verdad que en la zona se ha gentrificado, ahora hay muchas nuevas residencias, hemos digitalizado mapas de papel desde el 80 para que la gente comprenda la evolución del distrito. Y cuando se lo mostramos a la gente piensa, madre mía, este ecosistema se ha ido desarrollando durante los últimos 30 años. Y hacemos lo mismo para otras industrias culturales y creativas. Hay que vincularlo siempre a los lugares, creo yo, para no perderlo. Sí, vincularlo a los lugares, a las comunidades. Quedan 3 minutos y os voy a pedir que por favor me deis un ejemplo a nivel mundial. Y una política que lo haya hecho bien, que esté funcionando bien o que esté intentando hacerlo y que, bueno, os haya impactado. Bueno, si le preguntas esta pregunta a toda la sala, cada uno contestará de forma diferente. A mí me parece alucinante el caso de Nueva Orleans en Estados Unidos. Es un lugar alegre. Tiene una historia muy triste, pero cuando vas a cualquier bar siempre hay alguien que te ofrece una cerveza, un sándwich, es barato, la gente baila, bebe en la calle. Eso no se puede hacer en Nueva York, al menos antes del COVID no. Y bueno, hay carnavales, festivales, es alegre. Y esa es la esencia de la ciudad, el alma. Y quiero citar a Robert Solow, un premio Nobel y economista. Y bueno, no he verificado la cita. Le he llamado a su casa a verificarla, pero no lo he conseguido. Con tiempo, los lugares con identidades fuertes tienen más probabilidades de prosperar. Cada lugar tiene que identificar sus rasgos distintivos y consolidarlos. De lo contrario, no sean especiales. La habitabilidad es un imperativo económico. Esto lo ha dicho un premio Nobel de Economía y a mí me resulta una cita muy, muy inspiradora. Sí, hay que encontrar la identidad. Mirek, muchísimas gracias, sí. Sí, habría mucho que decir. Nosotros creemos que la vida nocturna vibrante es un espacio vibrante, creativo y se necesita un marco político para dejarlo todo articulado. En cuanto al aspecto social, me gustaría hablar con cualquier persona que estuviera interesado, pero a nosotros nos gusta la economía de la concienciación. Tenemos que asegurarnos de que hay menos discriminación, menos conductas discriminatorias en la vida nocturna, en los clubes nocturnos, en cualquier espacio cultural nocturno. Hay que sensibilizar, concienciar en lo que se refiere a los lugares, los centros, los clubes, que son una parte muy importante. Yo tengo un muy buen ejemplo que surgió primero en Berlín y que ahora se está esparciendo a otros lugares, Ámsterdam, Montreal y otras ciudades del mundo, que es un
fondo de soundproofing o de insonorización. Básicamente la ciudad está inyectando fondos a clubes para aislar acústicamente estos centros y bares que forman una parte crítica en el desarrollo de la cultura. No hay cultura sin subcultura, nos gusta decir a nosotros. Y es importante que estos lugares estén insonorizados, pero que puedan seguir existiendo. Y bueno, no solo hay que aislar bien acústicamente los pequeños clubes, sino también los grandes centros. Y por último, en cuanto al desarrollo político y regulatorio, para nosotros es muy importante que haya una colaboración y que haya una estructura de gobernanza nocturna y todo parte de pequeños pasos. No tienes por qué tener directamente una oficina nocturna. Hay que empezar con una conversación, es redactar un manifiesto, ahí se empieza. Muy bien. ¿Y quién tiene derecho a la noche? Rana, Mirik, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias a World City por la organización y gracias a Karim, nuestra estrella invitada en la mañana. Muchas gracias. Okay.